Nada, seguimos con cosas interesantes y me gustaría que fuéramos ahora, que volviéramos al espacio, volvemos con la astrofísica, para hablar del clásico problema del planeta 9, porque, bueno, salió, de hecho, lleva un par de semanas, ¿no? El 12 de noviembre salió un preprint que ha tenido mucha repercusión en medios de comunicación, eh, que, bueno, es muy interesante, ¿no? Se trata de buscar el famoso planeta 9, que ya saben que es una predicción basada en simulaciones teóricas, originariamente con algunos indicios de Chad y Trujillo, y luego Brown y Battigin, pues ya de una forma pues más a saco, se lanzaron a la carrera esta de predecir que existe un planeta uno descubierto en el sistema solar, en los confines, a lo mejor a 300 unidades astronómicas o 1000 unidades astronómicas, de un planeta grande, pero muy, muy lejano, muy frío, que por tanto muy oscuro, y que prácticamente no influye a ningún otro objeto, salvo esos transneptunianos extremos que hemos ido detectando, ¿no? Bueno, esto ha habido mucha discusión, ya saben, porque hemos ido tratando el tema cuando han salido novedades. Y ahora ha salido un artículo que me parece muy curioso, sobre todo también por quien lo escribe, Michael Rowan Robinson, eh, que es un señor muy mayor, ahora les comento algo más, pero hace una búsqueda del planeta 9 en archivos de datos de un instrumento que también es muy mayor, que es IRAS, el satélite infrarrojo, que bueno, fue un satélite en los años 80, 1983 se lanzó y estuvo durante prácticamente un año cartografiando todo el cielo en el infrarrojo lejano, buscando los objetos más fríos que se pudieran encontrar. Y bueno, fue muy interesante porque abrió una ventana, un tipo de luz que no se había explorado, en el que no se había visto el cielo, y este satélite hizo un cartografiado prácticamente de todo el cielo, ¿no? Y este señor, Rowan Robinson, fue una de las personas que trabajó mucho con IRAS, y entonces pues ahora se ve que ha vuelto, ¿no?, a repescar, a revivir sus tiempos de juventud y volver a mirar esto, ¿no? En fin, no sé si han tenido ocasión de leerlo. Yo sí, la verdad que me gustó mucho el artículo. Si quieren, si alguien lo leyó y quiere comentarlo. Pero antes me gustaría hacer un par de comentarios un poco sobre la persona y sobre la máquina, ¿no? El hombre y la máquina. La máquina IRAS, como digo, pues es viejuno, todavía está por ahí volando, pero ya no funciona. De hecho, en 2020 tuvo un sustito con otro satélite con el que casi se esmorra. Pasaron cerca, el otro era un satélite, claro, IRAS pesa como 1 tonelada, ¿no? O tiene una masa de cerca de 1 tonelada, y estuvo a punto de tener una colisión con otro satélite que ahora no recuerdo, creo que era militar, eh, que llegó a haber una probabilidad de algo así como el 5%. Recuerden que ya por encima de 0,01% ya se considera una probabilidad peligrosa, pero además es que este otro satélite tenía como una antena muy larga, era un satélite militar, tenía como una antena muy larga para unos experimentos que hacía de gradiente de gravedad, y claro, a lo mejor aunque no chocaran los satélites en sí, pero igual con el bastón este que llevaba extendido le podía golpear al otro, ¿no? Bueno, al final no pasó nada, pero no se podía hacer nada porque ninguno de los dos satélites tenía ya capacidad de maniobra. Esa sí que hubiera generado bastante chatarra. Cuando lo lees, se nota que Perdón, pero por una cuestión de órdenes de magnitud, creo que el satélite ruso tenía un par de toneladas también, ¿eh? sí, el que hablamos al principio, ¿no? El de la prueba que destruyeron, eran 2 toneladas, sí. Y bueno, IRAS, yo me acuerdo, había una maqueta aquí en el Instituto de Astrofísica, había una maqueta de IRAS en la entrada, ¿no? O sea, un satélite así como que está muy cerca del corazón de los astrónomos, ¿no? Porque, en fin, fue, como digo, nos abrió los ojos a un universo que no habíamos visto. En particular, una cosa que encontró IRAS fue bastante decepcionante, es que el cielo está bastante lleno de una cosa que llaman cirros infrarrojos, que son como nubes de gas que son brillantes en infrarrojo y son bastante molestos porque crean un fondo de emisión que hace más difícil detectar otras cosas, ¿no? En particular, todo el tema de las esferas de Dyson fue un disgusto para la gente que aspiraba a detectar esferas de Dyson en el infrarrojo, porque son justamente estas longitudes de onda, y estos cirros infrarrojos lo complicaban mucho más, ¿no? Todas las estimaciones que había sobre sensibilidad necesaria y tal para detectar esferas de Dyson, pues se vinieron abajo porque
con estas fuentes pues se volvía mucho más complicado, ¿no? Entonces él cuenta en la introducción cómo en los años 80 el satélite IRAS fue muy importante y dice que él estuvo buscando el planeta, en aquella época lo llamaban el planeta 10, porque había también otras sospechas de que pudiera haber otro planeta ahí fuera, que en aquella época el planeta 10, claro, en números romanos es X, ¿no? Por eso también se decía planeta X, que suena como X lo misterioso, y él decía que estuvo participando en eso y tal, y que no lo encontraron, pero que descubrieron un cometa y no sé qué, y cuenta... amusingly, ¿no? Como diciendo, lo gracioso es que hubo un malentendido en una reunión con personal de la NASA que resultó en que se anunciara en 1983 que IRAS había descubierto el planeta 10. Y dice, ver mi artículo en 2013 para ver detalles de cómo este malentendido se produjo. No sé, cuenta estas cosas en un artículo en Monthly Notices. Yo me imagino que el artículo final va a cambiar mucho. O sea, me imagino que se lo habrán aceptado, pero que le creo que no, yo creo que no va a cambiar nada. Va a ser así. Bueno, ojalá, porque la verdad que es divertido. O sea, ha subido al archive el artículo justo cuando se lo han aceptado. O sea que vale. No hay versión, no ha modificado los datos. Bueno, a ver, una cosa es que lo acepten los revisores, ¿no? Y otra cosa es que luego el editor diga, bueno, vamos a la redacción del artículo, la vamos a cambiar. Sí, pero porque... eso se cambia muy poquito, no creo. Pero bueno, ya lo comprobaremos. Pero yo creo que no va a cambiar casi nada. En ese tipo de casos se acepta y ya está, todo el mundo lo disfruta. Sí. A ver, la verdad que se lee más, es más divertido de leer así, que yo... A mí, me gusta que este señor escriba así y me gustaría leer más artículos así. A mí me gustaría poder escribir artículos así, pero no me sale. Esto es, en fin, me da envidia la gente que puede escribir así. Y nada, el trabajo me parece muy interesante. No sé si quieren comentarlo porque yo llevo un rato hablando y si alguien lo ha leído y lo quiere comentar. Yo lo he leído por encima, tampoco he entrado mucho en los detalles técnicos, pero básicamente eso, se buscan cuerpos móviles que se vean en el infrarrojo, porque esto es un telescopio de infrarrojos, y bueno, se han encontrado como varios cientos de candidatos y entre todos esos candidatos pues se aplica una especie de análisis dinámico para ver cuáles son de órbita razonable con lo que se espera para el planeta 9 y solo queda un único candidato, o sea que queda un único candidato, o sea que aparentemente pues, es un gran descubrimiento, ¿no? Podría ser la primera vez que se haya observado el planeta 9. Lo que pasa es que, claro, hay que confirmarlo de forma independiente que realmente está ahí, ¿no? Entonces habrá que buscarlo y yo creo que lo interesante de este artículo es que como el James Webb es un telescopio infrarrojo que esto lo va a hacer con una facilidad increíble para apuntar a la zona donde tiene que estar y si está, y si no está, pues adiós buena. Y se descarta este artículo. Mientras tanto, pues tenemos un artículo de lectura fácil y agradable, como comentáis. Yo no leí el artículo en detalle, lo ojeé antes, lo tuiteé recién, si alguien no quiere ver, pero vi alguna entrevista que le hicieron y era muy cauto, ¿no? Fue muy responsable al decir, bueno, tengamos en cuenta que en ese momento ese tipo de observaciones en el infrarrojo estaba muy cerca del umbral en el cual uno puede pensar que puede ser ruido, así que fue muy cauto, fue nada overclaiming cuando lo dijo, pero bueno, hay que tener en cuenta exactamente lo que dice Francis, ¿no? Que esas observaciones nada tendrán que ver con aquellas que tendremos disponibles cuando el nuevo juguete esté dando vuelta. Sí, eso es cierto. Y el paper también habla con ese tono, es decir, es muy cauto, dice que hay un candidato, efectivamente, lo que hace es buscar fuentes que digamos que fueron descartadas en IRAS porque no tienes que tener diferentes criterios para poder decir que esto es algo, es un objeto real. El primero es que aparezca en observaciones sucesivas. Y luego ver si se ha movido de una observación a otra y tal. Entonces, en muchos casos, pues se detectó algo en una observación, pero luego ya no se encontró otra contrapartida en observaciones sucesivas, entonces se descartó. Podría ser algo que pasó muy rápido, un asteroide o lo que sea, y que luego ya no se observó más, o podría ser una falsa detección, porque aquí están llegando muy al límite. Hay que tener en cuenta que con el rango de parámetros posibles para Planeta 9 es tan amplio, la predicción de Brown y Battigan es tan amplia, puede estar entre 300 y más de 1000 unidades astronómicas de distancia, puede tener, no me acuerdo la masa, entre 5 veces la masa de la Tierra y 20, no me acuerdo ahora los números, pero o sea que hay como mucha incertidumbre, entonces una parte importante de ese rango está fuera de la sensibilidad de IRAS, no lo podría detectar. Si está a más distancia de no sé cuánto y es más pequeño de no sé qué, no lo podría detectar. Entonces es posible que sea indetectable con IRAS,
o es posible que esté en una pequeña, que solo dé un residuo de señal y entonces no aparezca, ¿no? Es un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? Que no sea que el planeta 9 es a Airas lo que Neptuno fue a Galileo, ¿no? Sí, Esa cosa exacto, que esté ahí y no lo hayas visto, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente. Por lo menos ha hecho este ejercicio, ¿no? Que me parece muy, muy encomiable porque, a ver, esto requiere, y además está explicado en el artículo, un montón de trabajo de picar piedra, de trabajo con el ordenador, que sorprende para una persona de 79 años que ha sido un pope, que ha sido director de la Royal Astronomical Society, no sé qué, porque cuando los investigadores avanzan en su carrera se suelen ir desmarcando del trabajo más de campo y suelen dedicarse más a organizar grupos, a gestionar, a tal. Este señor se ve que lo... Celebro tu eufemismo. Acá diríamos, los jefes no laburan, digamos. Bueno, pues yo no sé qué decirte, ¿eh? Yo prefiero el trabajo, prefiero picar piedra que el otro, ¿eh? Cuando digo picar piedra me refiero obviamente a estar con un ordenador trabajando con datos, que me Picar parece código. más divertido que el otro. Sí, picar código, exactamente. Yo lo prefiero mucho más a lo que veo que hacen muchos de los popes, ¿no? Que además no, me siento totalmente incapacitado para hacerlo. Y sin embargo, este señor pues se ve que está ahí con las bases de datos, con su ScanPy, que supongo que debe ser algún código en Python para hacer el análisis, haciendo las figuras para el artículo, todo esto. Muy, muy alucinante, ¿no? Con 79 años estar metido en estas cosas a este nivel, me parece muy, muy encomiable, ¿no? Y bueno, la conclusión efectivamente es que encuentra un candidato sospechoso y solo uno. De poder ser el planeta 9, pero claro, hay motivos para ser cauto. No solo hay 3 detecciones, o 4, creo que 3, de esta fuente en diferentes posiciones, y en función de eso él establece una posible órbita y la extrapola a la actualidad para decir dónde estaría ahora si ese fuera el planeta 9, ¿no? Claro, tiene un cierto margen de error, pero bueno, no sé si son un par de grados, que eso es asumible para barrerlo con un telescopio potente como el James Webb y ver qué puede haber ahí. Y claro, da unas coordenadas, además está cerca de la eclíptica, tiene una latitud eclíptica de 9 grados, o sea que eso, bueno, sería un punto también intrigante, ¿no? Pero bueno, dice que las detecciones no son de suficiente calidad y además no aparece en el cartografiado de Pan-STARRS, que es un telescopio en Hawái creo que de 4 metros que ha estado haciendo un cartografiado fue con el que se descubrió Oumuamua, por cierto, y probablemente debería haber visto este objeto, ¿no? Debería estar en el cartografiado de Pan-STARRS y sin embargo no se ve donde debería estar, ¿no? Entonces eso es un punto más para ser cauto con respecto a esta posible detección, ¿no? Y aquí lo menciona y lo discute como un posible problema. Y luego hay una cosa curiosa, o sea, si bien me hace mucha gracia cómo habla de todo esto, ¿no? Y, o sea, él evidentemente en este artículo se transpira la sensación de que el hombre está muy entusiasmado con la idea de poder ser un descubridor de planeta, de poder descubrir un planeta, ¿no? Y es capaz de contener ese entusiasmo y no decir en ningún momento el planeta Rowan Robinson, hasta justo el final, en el que hay una nota añadida en prensa, una nota añadida en proofs, o sea, esto es cuando ya el artículo está ya en la fase finales de edición de la revista y te enteras de algo, entonces te dejan que añadas una nota al final, ¿no? Como una especie de postdata de algo nuevo que ha aparecido, ¿no? Y dice, en esa nota añadida dice que después de que este artículo ya hubiera sido enviado a la revista, Brown y Batygin, en un artículo que está ahora mismo en prensa en el Astronomical Journal, han llevado a cabo nuevas simulaciones de candidatos al planeta 9. Les recuerdo a los oyentes que lo que Brown y Batygin, digamos que daban era estimaciones del rango de parámetros de la órbita, de cuál sería la órbita, pero claro, dentro de la órbita puede estar en cualquier punto. O sea, la órbita da toda la vuelta al cielo, puede estar ellos dan una banda en la cual podría estar el planeta, ¿no? Pero podría estar en cualquier punto de su órbita. Bueno, pues en este nuevo artículo de Brown y Batygin, que está ahora en prensa, dicen que han hecho unas nuevas simulaciones en las cuales sugieren una localización preferente para el planeta. Y esa dirección preferente en el cielo
está muy lejos de del candidato que da aquí Rowan Robinson. Y la forma en la que lo dice es, dice, así que mi objeto, si es real, puede no ser la causa del agrupamiento orbital. Ya dice mi objeto. O sea, aquí se le escapó. Él ya está pensando... Aquí develamos el misterio de por qué había empezado con la primera persona en el singular, ¿no? Si no, tendría que haber dicho nuestro objeto. Nuestro objeto. No, pero bueno, de hecho sería así, ¿no? Supongamos que de alguna manera uno pudiese luego ubicar el ángulo y que coincidiese en tiempo y espacio con esa observación, sería en efecto, ¿no? Quizá la primera observación del planeta 9. Sí, y si fuera así, pues yo no tendría objeción con que lo llamaran el planeta Rowan Robinson. Sería lo... Y 9, aparte, suena horrible. O sea, terrible. Planeta 9, horrible. Suena a película clase B. La IUPAC es la que da los nombres. La IAU, la Unión Astronómica Internacional. La IAU. Me he ido a lo de la química. Sí. No creo que aceptara eso. Creo que tenía que ser un nombre griego, tipo Secna, tipo compañía. Sí, pero el Olimpo se nos va a acabar en algún momento y vamos a tener que hacer algo. Sí, ya se acabó. De hecho, Neptuno no es un dios olímpico, ¿no? Creo que Neptuno era no era un titán, ¿no? No era... Ah, no, exacto. Es que no era un dios antropomórfico. O sea, se ponían nombres de dioses antropomórficos del Olimpo, pero Neptuno era el cielo. Ya no tiene una... No, Urano, perdón. No Neptuno, Urano. Neptuno sí, claro. Neptuno es el del mar. Sí, es antropomórfico. Pero Urano es el cielo, ¿no? Entonces ahí... No, y Neptuno igual, me parece también. No sé, con Urano y Neptuno cambió el criterio, ¿no? De esto. Supongo que habría que seguir por ahí. Con estos que decía Francis Sedna y demás, se pone un nombre mitológico relacionado con culturas antiguas de la zona geográfica en la que se produjo el descubrimiento, ¿no? O sea que, por ejemplo, cuando los que se descubren con Pan Stars en Hawái, como Oumuamua, pues se le pone un nombre aborigen hawaiano, ¿no? Y de ahí... Así es como hacen ahora estas nomenclaturas. Pero bueno, pues nada, es sobre el planeta 9. Pues a ver, o sea, ya por lo menos, no sé, hay un candidato, ¿no? Que se podrá confirmar o refutar, pero está divertido. Me pareció enternecedora la imagen del ancianito volviendo a desempolvar sus archivos de datos de hace, fíjate, de los 80, que hace 50 años, para ponerse a buscar ahora, ¿no? Y analizar esas bases de datos de hace 50 años. Ya nos gustaría a nosotros, con esa edad, poder hacer eso y hacerlo muy bien. Ya me conformo estos yo software estarán escritos en MS2 y tendrás que tener un ordenador súper antiguo para poderlos ejecutar. Y debe tener su mérito. Yo ya me daría por contento con llegar a la mitad de esa edad, con llegar vivo. En fin, bueno. Seguramente a alguien más joven a repetir lo que él ha hecho le hubiera costado un trabajo enorme, ¿no? Claro, sí.